Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un documento que, a primera vista, puede parecer solo una pared de números. Sí, suelen intimidar un poco. Totalmente. Pero en realidad cuenta una historia fascinante sobre el aprendizaje. Tenemos aquí el reporte oficial del ICFS del examen Saber 11 grados. De la aplicación de agosto de 2025. Eso es. Y es para una institución muy específica. La Institución Educativa Técnico-Industrial Antonio Prieto en Sincelejo, Sucre. 187 estudiantes evaluados. Exacto. Y la misión que tenemos hoy es, pues, desglosar estos datos para entender qué nos dicen de verdad. Y de entrada hay algo que me llamó la atención. A ver, El puntaje global del colegio está muy cerca del promedio nacional, pero la dispersión de los resultados es menor. Es como si todos los estudiantes corrieran en un pelotón muy compacto. qué buena analogía. Y esa es la forma correcta de ver estos reportes, ¿sabes? Como un diagnóstico. Exacto. No son una boleta de calificaciones, son una radiografía. Le permiten a un colegio entender sus fortalezas y, sobre todo, dónde están las oportunidades para mejorar. Perfecto. Hoy vamos a mirar esa foto general, el puntaje global, y luego haremos zoom en 3 áreas que son clave: lectura crítica, matemáticas y sociales, para buscar ese patrón que se esconde detrás de los números. Excelente. Pues empecemos con esa foto panorámica, con el puntaje global. Dale. El reporte nos dice que el promedio del establecimiento es de 255 puntos. Para quien no está familiarizado con esto, ese número que nos dice, ¿es bueno, malo, regular? Bueno, para ponerlo en perspectiva, la escala del examen va de 0 a 500. Ok. Cuando se rediseñó la prueba en 2014, el ICFES fijó la media de referencia en 250. Ah, entiendo. Así que un puntaje de 255 es básicamente estar ahí en el punto medio del país. Un punto de partida muy central. Entiendo. Pero el contexto lo es todo, claro. Y el reporte nos da varias comparaciones. ¿Cómo se ve ese 255 frente a otros grupos? Y ahí es donde la historia se empieza a matizar. Ajá. Están muy cerca del promedio nacional, pero cuando los comparamos con su propia ciudad, con Sincelejo, ya empiezan a quedarse un poquito atrás. ¿Y si lo comparamos con los privados? Ahí la diferencia se dispara. Si los pones al lado de los colegios privados de la misma ciudad, la brecha es enorme. Vaya. Pero por otro lado, están notablemente por encima de los colegios oficiales rurales de su región. Así que están, digamos, en una especie de zona media. Ok. Y volvamos a esa idea que mencionaba al principio, la del pelotón compacto. El reporte menciona un término técnico, desviación estándar. Veo que la de este colegio es más baja que la del resto del país y la de su ciudad. Sí, 46 frente a 53 a nivel nacional. Intuitivamente uno pensaría que tener menos estudiantes con notas muy bajas es bueno, pero ¿no es un problema tener también menos estudiantes que sobresalen? Esa es la pregunta del millón. Y una de las claves de todo este análisis. A ver. Una desviación estándar más baja significa exactamente eso. Los puntajes están muy agrupados. Hay menos gente en los extremos, y el propio reporte del ICFES lo señala como algo que puede ser favorable. Favorable. ¿En qué sentido? En un sentido puramente pedagógico. A ver, si tienes un salón de clases donde el nivel de competencias de todos los estudiantes es muy similar. Es más fácil para el profesor. Exacto. Es más fácil diseñar una clase que le sirva a todo el mundo. No tiene que hacer malabares entre los que van muy adelantados y los que se están quedando muy atrás. Es una ventaja estratégica, entonces. Lo es, pero, como bien apuntas, tiene el riesgo de que la excelencia no florezca. Es una fortaleza con un doble filo. Muy interesante. Totalmente. Ahora, busquemos más pistas. Vayamos a la primera materia que detalla el reporte. Lectura crítica. ¿Qué encontramos ahí? Bien, aquí la escala cambia. Es de 0 a 100. Y la media de referencia está en 50. ¿Y el colegio? El colegio saca 54 puntos, o sea, por encima de esa media. El reporte lo califica como un resultado similar al del promedio nacional y al de su ciudad. Así que, en promedio se defienden bien. Pero ya aprendimos la lección. El promedio no cuenta toda la historia. Para nada. ¿Qué pasa con los niveles de desempeño? ¿Cuántos de ellos están realmente en la élite, en el nivel 4? Y esa es la pregunta correcta. En el nivel 4, que es el más alto, encontramos al 12% de sus estudiantes. 12%. Sí, la gran mayoría, casi la mitad,
está en el nivel 3. Esto es positivo, porque significa que más del 60% del alumnado está en los dos niveles superiores. Suena bastante bien, la verdad. Lo es, pero, de nuevo, el contexto. La comparación. Exacto. En los colegios privados de su misma ciudad, el porcentaje de estudiantes en nivel 4 no es del 12%, Es más alto. es del 34%. ¡Wow! Es casi el triple. Casi el triple. La diferencia en el pico de rendimiento es muy, muy grande. Vaya dato. Ok, profundizamos todavía más. El reporte analiza habilidades específicas, en qué son buenos y en qué no tanto. Aquí es donde el patrón empieza a revelarse de una forma muy clara. A ver, La habilidad donde muestran más fortaleza es la que se llama identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. que en español sencillo sería... Son buenos para encontrar información que está ahí explícita en el texto. Su porcentaje de error es relativamente bajo, un 34%. De acuerdo, ¿y dónde se complica la cosa? Se complica cuando se les pide más. En la habilidad de comprender cómo se articulan las partes de un texto, el error ya sube al 45%. Pero el mayor desafío, y por mucho, es reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. ¿Y ahí? Ahí, el 54% de las respuestas fueron incorrectas. Un momento. ¿Me estás diciendo que más de la mitad de las veces se equivocan cuando tienen que juzgar o criticar lo que están leyendo? Eso es. Eso es muchísimo. Exactamente, y aquí tenemos nuestra primera gran pista. El patrón parece ser, son competentes para encontrar la información, para la comprensión literal. Lo básico. Eso es, pero tienen una dificultad significativa cuando la tarea exige un pensamiento más profundo, más crítico. Ok, me parece una pista importantísima. Ahora la pregunta es, ¿este patrón, esta dificultad con el pensamiento más abstracto, se repite en un área que parece tan distinta como las matemáticas? Pues prepárate, Sí. porque el patrón no solo se repite, sino que se acentúa. A ver, ¿qué nos dice el reporte ahí? En matemáticas, el puntaje promedio del colegio es 51. De nuevo, en la escala de 0 a 100, con media en 50, están justo en la línea. Se mantienen. Se mantienen, pero la brecha con los colegios privados aquí ya es calificada por el mismo reporte como considerablemente menor. ¿Qué pasa con la excelencia? Con el nivel 4. Si en lectura la diferencia era casi el triple, ¿cómo estamos en matemáticas? Aquí la diferencia es abismal, ¿Más todavía? mucho más. En esta institución, solo un 7% de los estudiantes alcanza el nivel 4. 7%. 7. En los colegios privados de su ciudad, esa cifra es del 29%. No puede ser, es más de 4 veces. Más de 4 veces. El peso de la distribución aquí se ha movido hacia el nivel 2, que es un nivel de desempeño más básico. Es un dato muy fuerte. El desafío no parece ser tanto evitar que los estudiantes reprueben, sino impulsarlos a que sean sobresalientes. Has puesto el dedo en la llaga. Y supongo que en las habilidades específicas veremos la misma historia que en lectura, ¿no? La misma, pero con otros números. La habilidad más fuerte de los estudiantes es comprender y transformar la información cuantitativa. O sea, leer un gráfico o una tabla. Justo, interpretar datos que ya están organizados. Ahí tienen un 37% de error. Y la contraparte. ¿Dónde está la mayor debilidad? Está en la competencia que exige plantear e implementar estrategias que lleven a soluciones adecuadas. ¿Y el error ahí? Se dispara al 53%. A ver si lo entiendo con una analogía. Una cosa es leer un mapa que ya te dieron, y otra muy distinta es tener que trazar tu propio mapa para llegar a un destino. Es la analogía perfecta. Parece que ahí está el problema. Es que es exactamente eso. La primera habilidad es interpretar lo que ya está estructurado. La segunda, la más débil, implica diseñar un plan, una estrategia propia, para resolver un problema que no viene con un manual de instrucciones. Requiere un pensamiento más creativo, más estratégico. Justo. El patrón se consolida. No es un problema con la información en sí, sino con qué hacer con esa información de una manera original o crítica. Así es. Bien, nos queda una última área. Sociales y ciudadanas. Veremos aquí la confirmación definitiva de nuestra teoría. Aquí el panorama se vuelve aún más preocupante. Peor. Sí, para empezar, es la única de las 3 áreas donde el promedio del colegio, 48 puntos, está por debajo de la media de referencia de 50. Pero lo que realmente me impactó al revisar los datos de esta sección
No fue el promedio. ¿No? No. Fue un número específico que saltó de la página. Una habilidad donde tienen un 80% de respuestas incorrectas. 80%. Es un dato demoledor. ¿Qué es exactamente lo que se les está pidiendo ahí? Ese dato es el corazón de todo este análisis. La afirmación es: comprende que los problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones y reconoce relaciones entre estas. Suena muy académico. ¿Qué significa eso en español llano? Significa entender que los problemas sociales son complejos, que la pobreza, por ejemplo, no es solo un problema de falta de dinero, sino que tiene causas y consecuencias políticas, culturales, históricas, y que todas esas piezas están conectadas. Entiendo. Un 80% de error en esa competencia es un dato que te deja sin palabras. Indica una dificultad masiva para pensar de forma sistémica. Entonces, ¿esta habilidad es la prueba de fuego de ese pensamiento de orden superior del que hemos estado hablando? La prueba definitiva. Y es precisamente donde el desempeño es más bajo. El más bajo por un margen enorme. Y esto se refleja en los niveles de desempeño. La distribución aquí es la más alarmante de todas. ¿Qué tan alarmante? Más de una cuarta parte de los estudiantes, un 27%, está en el nivel 1, el más bajo de todos. Wow. Y en el otro extremo, en el nivel 4 de excelencia, hay apenas un 1%. 1%. 1%, prácticamente nadie. Es casi un error estadístico. El rezago en esta área, sobre todo en el pensamiento complejo, parece ser el mayor desafío de todos. Sin duda. Mientras que en otras habilidades de la misma prueba, como entender un concepto o ubicar un evento en un mapa, su error es del 42%. Que sigue siendo alto, pero es casi la mitad. Exacto. En esta habilidad de ver el cuadro completo, el desempeño colapsa. Bien, creo que tenemos todas las pistas sobre la mesa. Desempaquemos esto. Si tuviéramos que contar la historia que nos dicen estos datos, ¿cuál sería el resumen? La historia es que estamos ante un colegio cuyo alumnado es muy homogéneo. El pelotón compacto que decíamos al principio. Ese mismo. Su rendimiento promedio general está en la media del país, pero con una brecha muy clara frente al sector privado. Una brecha que se agranda no en el promedio, sino en los picos de excelencia. Y el análisis más profundo nos revela un patrón muy consistente en todas las áreas. Un patrón clarísimo. Las mayores dificultades no están en las habilidades básicas de comprender o identificar información, sino en lo que viene después. Están en el siguiente nivel. En la evaluación crítica de un texto, en el diseño de estrategias para resolver un problema de matemáticas y en el pensamiento sistémico para entender un problema social. Esas son las fronteras del aprendizaje para esta institución. Todo esto nos lleva de vuelta al principio, a esa idea de que la homogeneidad del grupo podría ser una ventaja pedagógica. Sí. Si ya sabes cuál es el desafío principal y tienes un grupo con necesidades muy similares, pues parece una oportunidad única. Exactamente. Y eso nos deja con una pregunta final. Una reflexión que va más allá de este colegio y que sirve para cualquiera con un perfil similar. Planteémosla para cerrar. La pregunta es esta. Considerando que tener un grupo de estudiantes con un nivel de competencias tan parecido es una ventaja estratégica, ¿cómo podría una institución aprovechar esa característica? ¿Para qué exactamente? Para diseñar intervenciones pedagógicas enfocadas casi de forma quirúrgica en desarrollar precisamente esas habilidades de pensamiento complejo, crítico y estratégico. ¿Cómo usar esa cohesión para dar el salto, no tanto en el promedio, sino en llevar a más estudiantes a la excelencia?